¿Qué pasó, mi gente de YouTube? En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema y es básicamente cuál es el tipo de moto que te deberías de comprar. Vamos a tocar un poco sobre los diferentes temas o diferentes tipos de motos que uno se pudiera estar comprando. Por ejemplo, esta R3 o la MT-03 Naked, o una así como esta que es medio doble propósito, o una supermoto como la que yo tengo. Motovlogs todos los días a las 9 de la mañana. Y bueno, básicamente el por qué hay un millón de diferentes tipos de motos, eso todo depende del propósito o el uso que le vas a dar a la moto. Por ejemplo, la Naked, que es una moto similar a una deportiva, pero realmente es una moto que te permite tener esa deportividad. Y es como una conjunción entre una moto de pista y una moto de calle, y te permite ese manejo estándar que es muy cómodo para las ciudades, y también es algo cómodo para irte a viajes un poco más largos. Ahora, otro tipo de moto que podemos hablar es, por ejemplo, esta chiquitita que está aquí. Esta moto chiquitita que está aquí, que es para frente, es, diría yo, una moto excelente para el que quiere estar dentro de la ciudad y realmente no tiene ningún propósito aparte de hacer lo que te da la gana, porque realmente no es una moto que estás buscando el performance, sino la ¿cómo se dice eso? El potencial de hacer lo que tú quieras o meterte donde sea, con muy bajo costo. Y obviamente, por ser una moto pequeña, es extremadamente buena para los principiantes, como pueden ver. Ahora, no es una moto que acelera mucho, tal vez llegue a 100 km por hora, tal vez. Déjame ponerme al lado. Y bueno, puedes ver que es una moto relativamente chistosa, para cualquier persona, ya seas hombre o mujer, de cualquier tamaño. Probablemente no vas a tener un problema con este tipo de moto. Si eres un adolescente, probablemente esta sea una de las mejores opciones para meterte en una moto de verdad, al menos de que pudieras entrar en motos de motocross, aunque son relativamente altas. Wow, mira el Z. Y bueno, diría yo que es una moto para todo. Ahora, tiene limitaciones en altura, velocidad, y obviamente diría yo que está más enfocado para el principiante, o al menos de que seas una persona totalmente loca y quieras tener una moto para jugar, así medio de relajo. Y bueno, ¿qué otras motos podemos hablar? Obviamente está mi moto, que es una supermoto. Esta es una moto que básicamente es como, diría yo, la mezcla de todos los modos de manejo que hay, excepto de cruiser. No es crucero. Realmente estas motos no son cómodas para viajes largos, aunque uno fácilmente se puede adaptar y ese dolor corporal después se va cuando ya estás acostumbrado a la moto. Pero bueno, estas motos realmente son motos para hacer todo tipo de bestialidades, exactamente esas cosas que tu madre no quiere que tú hagas en lo específico, o diría yo, sí, eso que tu mamá no quiere que tú hagas. Bueno, para eso son estas motos. Estas motos básicamente son motos de motocross convertidas legales a calle. En el caso de la moto que yo tengo, que es la WRX o la WR250X, realmente la moto no es, o sea, es legal de calle desde fábrica. Obviamente, aquí hay como unos huecos ahí, wow. Y bueno, quiero que sepan que esta moto a mí me encanta. Esta es la modalidad preferida mía, ya que puedes tener, digamos, una modalidad deportiva, pero también puedes tener una modalidad bien holgazán, estilo motocross y estilo drift, algo que te permite tener un poquito más de ventaja a agarrar curvas y obviamente
perdona muchísimo porque el peso de estas motos es prácticamente nada. Ahora, comparando una supermoto con una moto, digamos, deportiva, como ahora les voy a enseñar, las motos deportivas, normalmente si son menos de 300 cc, son motos relativamente, solamente son plásticos, realmente yo no las consideraría deportivas, y por ese hecho estás limitándote mucho a aprender sobre motos, porque una moto deportiva 250 pesa mucho más que esta, y te puedo asegurar que esta le va a patear el culo a cualquier otra 250 legal de calle que te vas a poder encontrar, ya obviamente por ser Yamaha y por ser el motor especial que es esta WRX 250. Obviamente este es el modelo 2009, pero desde el 2008 hasta el sol de hoy siempre ha sido la misma moto, no ha tenido ningún cambio, ningún upgrade de nada. Y bueno, solamente quería mencionar eso. Y bueno, veamos la moto deportiva que creo que está atrás mía, que es la de Carlos. Espero que me pueda alcanzar un minutito. ¿Dónde está Carlos? Ahí va una Tekken. Ahí va Carlos. Y bueno, las motos deportivas son como las que tiene Carlos ahorita. Es básicamente, son como las hermanas más pequeñas de la R6 y de la R1. Puedes ver, son motos que son extremadamente bonitas, y este es el hecho del por qué muchos de ustedes quieren una. Y puedes ver este otro loco pitando, pero pasa. Ajá. Ahora, como puedes ver, estas motos para ser mucho más accesibles las hacen con ciertas cosas que tal vez ustedes no se dan de cuenta. Por ejemplo, puede ser que no te las traigan con ABS, o puede ser que la suspensión no son de horquilla invertida. Por ejemplo, aquí se ve que esto es una horquilla estándar y no es una horquilla invertida como la mía. La mayoría de las motos que son deportivas realmente traen horquilla invertida. O sea, si la moto no trae horquilla invertida, es algo bien raro verlo en una moto que es considerada una moto deportiva. Ahora, obviamente esta es una moto que se ve extremadamente bonita, y el precio que esta marca está trayendo a la Yamaha R3 obviamente la hace ser, yo creo que una moto ganadora para el segmento de una moto de 300 cc. Y bueno, realmente el que está buscando aprender y no le interesa meterse en otras cosas, ya sea aprender más las modalidades de los diferentes estilos de manejo de moto, o poder meterse un poquito off-road, obviamente esta es probablemente la opción número uno en cualquier persona, ya que nada más mírala. O sea, yo creo que no hay mucho que decir. Esta es una 2017, no le he hecho unas primeras impresiones, ya que ya yo manejé una similar. Ahora, si ustedes me lo piden, con mucho gusto les vuelvo a hacer un video. Versión 2008 será, creo que son exactamente la misma. Y bueno, básicamente es una moto bonita, y una moto que te permite alcanzar un poquito más de velocidad normal, o sea, una velocidad un poquito más estable, digamos arriba de 160. Mucha gente me ha dicho que con una R3 puedes estar marcando aproximadamente como unos 180 kilómetros por hora. Hay otros que dicen que un poco más. Y bueno, podemos ver que Carlos la tiene así como le gusta, y ese es probablemente exactamente lo que ustedes van a hacer
comprarse una de estas, le pones un par de stickers, le pones tu moflecito y básicamente eso es todo lo que necesitas de esa moto, ya que ese es tu comienzo en esta vida de ese tipo de moto, porque después de esa moto te aseguro que vas a saltar unas 600 por lo menos, al menos de que no te guste. Bueno, y otras motos que ahorita mismo no están, pero podemos agarrar a las Tekken como opción. Este es un suscriptor nuevo que tenemos en el WhatsApp también. Como puedes ver, las Tekken, y ya le he hecho review a las Tekken. Vamos a decir que las motos aventureras son motos que supuestamente te irte a viajes más largos, ponerles maletas, tener un poco más de comodidad en viajes largos, incluso una naturaleza un poco más explorativa, lo que es off-road, ya sea desierto o montaña o cruzando ríos o algún tipo de lugar rocoso y bueno, en el caso de las aventureras, mira, lo que yo pienso de las aventureras es que, bueno, si lo que a ti te gusta es viajar, ir, conocer lugares nuevos y tirarte viajes largos, está perfecto. Yo no digo no digo que haya nada malo en eso. Ahora, en sí la moto obviamente está diseñada para eso, así que lo que voy a decir a continuación como que no hace mucha justicia, pero básicamente una moto aventurera es como una supermoto grande, digo yo, a 600 o un poco más, de un cilindraje más grande. Una moto 250 aventurera, realmente yo digo como que no, porque cuando agarras autopista y le tienes carga y además tienes a alguien atrás tuyo también, yo digo que esa moto realmente no se presta para un manejo, diría yo, seguro, porque cualquier carro puede estar atrás tuyo rompiéndote las bolas, ¿no? Y bueno, básicamente tienes que pensar a dónde vas a usar la moto. ¿La vas a usar todos los días? ¿La vas a usar para ir al trabajo? ¿Qué tipo de moto es para ti? Porque si es una moto que vas a usar, digamos, para ir al trabajo, una moto naked o incluso la Yamaha R3, ya que esa moto, aunque es deportiva, realmente no es exactamente una conducción deportiva, se maneja más como una naked, y por este hecho todavía es una moto que se adapta muy bien para la calle. Entonces cualquier moto naked o estilo R3 Ninja 300 se puede prestar muy bien, o incluso una supermotor si lo que quieres es bueno, básicamente si la vas a usar solamente para ir al trabajo y para manejar de vez en cuando, realmente puedes comprar cualquier moto que te dé la gana. Nada más asegura que sea la moto que te gusta y que cumpla con algún propósito extra, porque digo, yo te puedo decir todo, no es para romperte las pelotas ni nada, pero lo que quiero decir es que, ok, puede ser que lo vas a usar para diario, entonces puede ser que te quieras comprar una naked, pero a la misma vez, al tener esta moto naked, hay otros propósitos que cumplen dentro de la naturaleza de esta moto que te pueden permitir hacer otras cosas, y probablemente sea una buena opción que averigües qué otro tipo de manejos te gusta. Y bueno, chicos, yo creo que básicamente eso es todo de lo que yo quiero decir sobre el diferente tipo de manejo de motos. Lo único y por último es hablar sobre las motos Super Sport. Ya son las motos de carrera estilo R6 y adelante, las que son deportivas o super deportivas. Estas motos, le voy a decir la verdad, estas motos son de naturaleza competitiva, o sea que es performance, es una moto que realmente está hecho para correr o para competir, y te puedo asegurar que estas motos no son digamos, la mejor opción que puedes tener para uso diario. Estas son motos que probablemente vas a usar los jueves o los martes por la noche, o incluso los fines de semana, y son motos que obviamente no deberías estar manejando de una manera agresiva dentro de la ciudad,
aunque todo el mundo lo hace, es probablemente la causa número uno del por qué los motociclistas mueren en accidentes. Así que quiero que tengan eso en mente. Estas motos son extremadamente incómodas, aunque no lo creas, son muy incómodas para viajes largos y obviamente para estar en tráfico, ya que la moto se calienta mucho y por el hecho de tener todos estos plásticos que cubren el motor, todo el calor realmente le pega al piloto, entonces esto agota mucho y obviamente básicamente ese es el porqué. Yo digo, tengan cuidado exactamente qué tipo de moto es la que quieren. Y bueno, chicos, creo que se nos ha acabado el tiempo. Bueno, en verdad no, yo hago todo el tiempo que me dé la gana, pero no les quiero quitar más de su tiempo. Así que muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Este es Frankie Moto. Si tú eres latino o hablas español, asegúrate de apoyarme y darle un subscribe a este canal y asegúrate de darle share si te gustó este video. Muchas gracias.